Sí, de la preservación digital al acceso semántico de documentos históricos. Ana García Serrano, por favor. Vale. Bueno, pues entonces yo mi planteamiento, lo que intentaba era plantear un poco una experiencia que tenemos en la UNED, en un grupo de investigación entre informáticos y gente de historiadores y de filología. Entonces, bueno, lo que es importante es que, digamos, ya lo ha comentado un poco Paul Spence, es que la representación de los datos y la representación de la información, ya tenemos una serie de bases tecnológicas sobre la base de metadatos y estándares. Pretendemos que todo esto esté en repositorios lo más públicos posibles y además pretendemos gestionarlo, es decir, darle la manivela, que es lo que yo comentaría, y luego visualizarlo. Cuando hablamos de conceptualización, todos vosotros seguramente ya sabéis que lo primero que hay que preguntarse es qué tipo de información vamos a tener, cómo son los datos, dónde están almacenados, qué tipo de acceso queremos dar luego a esos datos, qué mostraría a quién, y todo esto depende de la tarea u objetivo. Entonces, claro, cuando tú tienes una tarea, puede ser la digitalización y anotar los textos, pero por otra parte también hay otras funcionalidades que son muy conocidas, como son la navegación y búsqueda, que todos estamos acostumbrados en el Google Like que llamamos nosotros. Todo esto se construye sobre plataformas software que vosotros utilizáis ya seguro, como puede ser el WordPress y muchas otras herramientas. O sea, que yo creo que el miedo a la tecnología ya debe de ser algo que es un poco pasado, es decir, hay que quitarle ya ese miedo. Otra cosa es que todos, incluso cuando nos compramos una tablet nueva, tenemos que aprender a utilizarla. Pues hay muchas tecnologías que también están a ese nivel, o sea que ya se pueden utilizar. Entonces, bueno, lo que ya conocemos es, pues, digamos que tener servidores con bases de datos. Conocemos que no está para nada, digamos que realizado toda esa globalización de la que hablaba Paul Spence. Hay muchísimo trabajo que hacer. Claro, los interfaces son otro tema muy concreto también, que es que a uno le apetece, claro, la República de las Cartas que traducía yo, de Republic of Letters, pues lo que tiene es que es una visualización terrible, pero claro, desde una visualización como la que tenemos, que es muy buena, de la base de datos de la Biblioteca Nacional, a la visualización que tiene, por ejemplo, cosas ya artísticas, como puede ser esto, aquí lo único que hay es la representación de las referencias cruzadas en la Biblia, ¿vale? O sea, fijaros qué bonito, claro, esto es mucho más atractivo. Esto sí que es una informática muy difícil, donde intervienen también mucha otra gente, artistas, etcétera. Pero ahora nosotros ya podemos hacer en humanidades digitales, pues, el uso de metadatos. Ya tenemos lenguajes, como veis ahí tenéis el TEI, que es el más utilizado por vosotros, y dentro de nada va a haber otro mucho más utilizado, o que apoya el TEI, que es el RDF. El RDF, vamos a ver después, que es el estándar de la web. Pero antes, ahora un inciso, así ha planteado mi presentación. Ahora deciros un poco lo que yo he trabajado en este tema. He trabajado en este tema en un proyecto que nos dio el Ministerio, que es con historiadores, y el título es El dibujante ingeniero al servicio de la monarquía hispánica, siglos XVI-XVIII. Claro, cuando me preguntaron si quería intervenir, es que me pareció fenomenal, me encantó, ¿no? Entonces, claro, partíamos de algo ya que forma parte de esta globalización de que estamos hablando. Es decir, ya había un catálogo con metadatos que te los podías descargar, ¿vale? Algo así, que todos conocéis, ¿vale? Ya tenemos una serie de etiquetas que podemos entender automáticamente. ¿Cuál era el problema? Pues el problema era que los historiadores encontraban mucha información muy interesante en la parte que no estaba con metadatos, es decir, en campos como description o notes, ¿vale? En notas o descripción. Es decir, allí había un montón de información que decían, no podré extraer algo de esa información, que me la hagas también accesible. Entonces empezamos, porque ya sabéis que la multidisciplinaridad es algo que hay que pagar un precio y que te cuesta mucho tiempo ser capaz de entender a un lingüista, a un historiador, a un informático, o sea que nos cuesta. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer un trabajo en el que lo primero hagamos algo que nosotros ya sabemos, como es utilizar herramientas lingüísticas. Entonces le dimos una vuelta
a todos estos metadatos de casi 8.000 fichas, y entonces pues encontramos cosas que en aquel momento, que es hace 2 años, pues eran difíciles de encontrar, como nombres de entidades, de localizaciones, etcétera. Es decir, como pistas en los textos que estaban en descripción y en notas, que eran algo más que simples términos, que simples palabras. Para los historiadores tenían mucha relevancia. Entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos también, porque a eso nos dedicamos en mi laboratorio de informática, de la Escuela de Informática. Entonces, ¿qué hicimos? Pues un buscador que le llamamos Google Like. Google Like en el sentido de que hacemos tipo Google, nos tragamos todo, y entonces todas las fichas, y entonces tenemos la que tenéis por detrás, que es una visualización que tú haces búsquedas sobre los metadatos. No es exactamente un buscador facetado, porque las facetas en este caso, es decir, las clases de información, pues en este caso eran clases lingüísticas, como veis aquí abajo, no quiero entrar mucho, pues sobre entidades, sintagmas, con lo cual la búsqueda ya estaba mucho más estrecha, ¿vale? Entonces, bueno, pues era de utilidad. Hicimos una fase de evaluación con los humanistas y claro, nos dijeron qué ventaja tenemos, queremos más porque esto, bueno, pues ya teníamos el catálogo del Archivo General de Simancas y ya tenemos a Google. Si lo pones todo en un dominio y les enseñamos cómo y tal, pues también tienes el acceso. Vale, entonces queremos dar un paso más. Entonces, un paso más es estructurar los datos, una definición. El objetivo de estructurar datos es identificar, ordenar y crear modelos automáticamente, ¿vale? Es decir, tengo muchos datos y intento buscar modelos que luego pueda hacer yo accesibles, etcétera. Entonces, así de base, deciros que hay técnicas básicas, aproximaciones clásicas, como son la clasificación, el clustering y otras, que es las que os voy a enseñar. Entonces, ¿qué es un sistema de clasificación? Pues te permite organizar colecciones de objetos. ¿Sobre la base de qué? De taxonomías, ¿vale? ¿Qué es una taxonomía? Ya lo sabéis, una taxonomía es una clasificación, por ejemplo, de la ciencia, que es como muy conocida, que desde el punto de vista lingüístico lo que nos aporta es un montón de terminología, palabras terminológicas muy cercanas al dominio de la ciencia en el que estemos trabajando. Luego hay un paso ya informático, como son las ontologías, de las que conocéis. Esto ya son modelos de conocimiento que estructuran la información. ¿Por qué es conocimiento y no información? El conocimiento es lo siguiente a la información, es decir, es saber gestionar la información que tienes o los datos que tú tienes, ¿vale? Entonces se supone que la ontología ya tiene algunos procesos de deducción que por sí sola automáticamente te van a dar nueva información. Pero no quiero entrar ahí. Lo que quiero entrar es que en las ontologías, igual que en las taxonomías, necesitas un experto que sepa todo y que te lo permita y que te permita reflejarlo en una ontología potente. Para eso hay muchos estándares, etcétera. Hay un caso de éxito que estáis habituados a utilizar, que son los buscadores facetados, es decir, los buscadores que en la parte izquierda tienen una serie de clases y te dice, ¿qué quiere usted? Historiadores, autores, libros, etc. Eso se llaman facetas, ¿vale? Eso es lo que se hace normalmente. Detrás hay una ontología. Entonces, si se construyen y se reutilizan, son muy útiles. ¿Y dónde están? Pues están aquí, que es lo que bien conocemos, que es el Linked Open Data, ¿vale? Están ahí y hay muchas sobre autores, sobre libros, está la de Wikipedia como nodo central, etcétera, todos los datos de geolocalización, etcétera. Ellos también utilizan, o nosotros también utilizamos ahí estándares y hay un acceso con herramientas software específico. ¿Eso está muy lejano? Pues eso está tan lejano como lo que hay entre la web 2.0 y la web 3.0, que ya es esto. Es decir, el software es el que va a poder crear y compartir la información. Es decir, el web 2.0 habla de las personas que comparten y crean conocimiento e información. La 3.0 van a ser el software el que hace esa tarea. De momento no se ha conseguido, pero bueno, ya estamos ahí, ¿vale? Entonces, claro, simplemente una notita sobre este tipo de aproximaciones basadas en clasificaciones. Por ejemplo, si tú quieres preguntar cuáles son los toreros casados con cupletistas, ¿vale? Entonces vas a Google, a cualquier buscador, Google Like o a cualquiera, el que quieras, y entonces te vas allí y entonces te va a encontrar los documentos donde esas palabras, toreros, casados y cupletistas, sean importantes, y tú mismo vas emparejando, ¿vale? Se supone que en la web 3.0,
en la web de los datos, donde van a estar todas las ontologías comunicadas, etcétera, etcétera. Entonces que hay una plenaria el miércoles muy interesante por una de las grandes pensadoras de todo lo que es el mundo de la web semántica. Entonces, bueno, pues lo que ocurre ahora mismo es que tenemos que saber cosas como esto que os he puesto aquí abajo, este select where, que los que trabajáis en bases de datos, que sois casi todos, pues os va a parecer muy parecido. Bueno, pues hay que saberse un lenguaje que se llama SparkQL en vez de SQL, etcétera. En fin, está todavía un poco alejado, pero no por la informática que se necesita, sino por el contenido que tenemos y cómo están lo que hay ahora mismo en el LOD, ¿no? en el Linked Open Data. Vale, entonces nosotros dijimos, bueno, pues este es un campo por el que podemos seguir, pero el problema de la clasificación, ya lo he dicho, es que es necesario identificar las clases para asociar los objetos. Es decir, tienes que saber antes del dominio, antes de empezar a trabajar. ¿Vale? Entonces, hay otra técnica en informática o matemática, que es la de clustering, del cual tú descubres los objetos, grupos de objetos según sus características comunes, ¿vale? Entonces les vas agrupando, no sabes cómo, normalmente está basado en términos lingüísticos, pero en estas técnicas en general necesitas saber cuántos grupos a priori hay o también qué tipo de aproximación lingüística, qué tipo de probabilidad, frecuencia, etcétera, etcétera, voy a necesitar utilizar. Claro, esto así, pues digamos que cuando a ti te dan las 8000 fichas del catálogo de los ingenieros simplemente, ¿vale? Pues entonces ya pues tienes que empezar a decir, ¿y cuántos grupos quiero hacer? Pues no sé, 27.000, ¿vale? Es decir, tiene una serie de complejidad. Y luego, una cosa que para mí es muy importante, las humanidades digitales, aparte de la evaluación que ha dicho antes, que ha comentado Paul Spence, que también me parece un punto crítico, es la explicación. Es una explicación que, bueno, las explicaciones estadísticas son útiles, pero luego necesitaríamos explicaciones más justificadas, ¿vale? O por lo menos nos gustaría. Entonces, ¿hay algo que nos pueda ayudar, por lo menos en mi mini participación en este proyecto y a las humanidades digitales? Bueno, pues nosotros estábamos trabajando, digamos que en abril del 2015, cuando les enseñamos una serie de recursos, pues todos nos dijeron, ¿y no podremos encontrar relaciones entre conceptos? ¿Pero qué conceptos? Pues no sé, utiliza terminología, ¿pero qué terminología? Entonces empezamos así a discutir y bueno, hay una técnica que es hermana del LDA, que veíamos esta mañana en otra sesión, ¿vale? Es una técnica matemática absolutamente que tiene una cosa muy importante. Primero, es capaz de manejar características de lo que quieras de documento. Aquí tenéis un ejemplo para cuando podamos verlo más detalle, podáis verlo con más detalle sobre cómo se describen los animales, ¿vale? La he escogido la de los animales porque normalmente uno estudia las ontologías con la del vino o con la de los animales o la familia, o sea que seguro que os suena. Vale, entonces con esta técnica que se llama Formal Concept Analysis, pues entonces lo que hacemos es que agrupamos con respecto a esas características como los de clustering, pero agrupamos dejando completa libertad al sistema a que decida cuántos grupos quiere hacer. Y luego organiza estos conceptos en una estructura matemática que además de ser matemática bien fundada, etcétera, etcétera, pues es visual, se puede visualizar. Entonces nada, dijimos, oye, qué teoría más bonita, vamos a aplicar esta teoría, es uno de nuestros objetivos de investigación. Tenemos muchos problemas porque computacionalmente es muy costoso, pero bueno, hicimos con las casi 8000 fichas, encontramos 103 características y entonces conseguimos encontrar 17.500. Claro, ¿qué nos pasó? Que cuando ya queríamos hacer una visualización y un trabajo con los usuarios, es decir, la parte de análisis del sistema con los usuarios, pues nada, no podemos enseñar nada. Os podéis imaginar, esto no se ve nada, no lo ven ellos, ni nosotros, ni nadie, ¿vale? Entonces, claro, dijimos, es una técnica matemática tan potente que se nos escapa de las manos, ¿vale? Entonces, bueno, pues hablando con ellos, pues es una cosa que es evidente que a veces cuando abordas un proyecto, pues lo primero que tienes que hacer, bueno, lo primero o lo segundo, al menos, pues es ver cuál es la parte importante de los historiadores, pues si nuestros
atributos o características, lo que nos vamos a fijar es en los términos, pues entonces vamos a preguntarles a los historiadores qué términos son interesantes para ellos en esos siglos, ¿vale? Vamos a ver cuáles son, independientemente, que también lo hicimos, de que hubiera distintas palabras antiguas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya conseguimos hacer muchos menos, a ver, ahí, bueno, conseguimos hacer muchas menos agrupaciones y ya podían ser de alguna manera visualizadas. Entonces, claro, visualizadas gráficamente y visualmente, pues tampoco, pero sí que ya podemos trabajar, que es lo que hicimos antes del verano, ¿vale? Pues indexando, bueno, o sea, haciendo un buscador sobre esos grupos o clústeres, los grupos de cosas, bueno, cosas no, son las fichas, los autores, los ingenieros que dibujaban, las ciudades, etcétera. Hay mucha información ahí, ¿vale? Entonces hicimos esta aproximación. Y entonces, y ya estoy acabando, bueno, pues entonces, claro, lo que les ofrecemos a los historiadores es esto, que es mucho más feo que un retículo o que un mapa o que algo bonito, pero que de momento es lo que podemos ofrecer, donde son listas, ¿vale?, de conceptos agrupados. Entonces sabemos, por ejemplo, que Aragón y mapas aparecen 16 veces entre las fichas. Entonces, bueno, les permitimos hacer un refinamiento un poco más sencillo de todas estas fichas que hay ahí, de las 16. Entonces hay 5 que además hablan de castillos, 4 de Aragón y Madrid, 4 de Febrero, etcétera. Claro, ¿qué información les da Febrero? ¿Qué grupo es ese? Pues la única solución es que los historiadores aquí trabajen y nos digan algo para que nosotros luego podamos seguir automatizando. Aquí tienen las fichas. Bueno, ahora el interfaz, que es en lo que hemos trabajado desde junio para acá, pues ya es bastante más bonito, pero eso será otra vez. Entonces, claro, cuando hemos ido a evaluar con los humanistas, que son muy interesantes con los historiadores, ¿vale? Entonces, claro, pues en principio hay mucha emoción, ¿vale? Y en realidad al final, pues la pregunta que nos queda es, pero es útil, o sea, ¿os vale para algo? Entonces, bueno, ya han detectado, igual que la primera vez, pues ya han detectado, por ejemplo, para ellos es importantísimo, que ya lo he oído hoy varias veces en las preguntas y en algunas intervenciones, pues las fechas, etcétera, etcétera, que nosotros no hemos tenido prácticamente en cuenta, ¿vale? Pero bueno, esto era lo que quería deciros, que no solamente hay que saber aplicar la tecnología, tener bien claro qué es lo que quieres hacer. El producto, yo me temo que pocas veces tenemos claro qué es lo que queremos, ¿vale? Pero que desde luego la evaluación con los humanistas es importante. Y entonces quería decir aquí que yo lo que os he presentado es una parte muy mini que hacemos un estudiante de doctorado y otro profesor y yo, y luego que el grupo de investigación, digamos, de la parte de historia, que está haciendo muchas cosas, ahí tenéis también el blog, etcétera, es la parte de Alicia Cámara y todos ellos. Pues nada más.